Hola a todos, mi nombre es Lina García, yo soy consultora en comunicación asertiva y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos ha afectado, que es el pánico escénico. La razón por la cual vamos a hablar de esto es porque no podemos ser asertivos si sentimos pánico cuando vamos a hablar, si sentimos ansiedad, si sentimos nervios. Y probablemente todos estemos familiarizados con alguna situación que nos haya hecho sentir pánico escénico. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una exposición frente a mucho público, cuando tenemos que hacer una llamada en frío a un cliente que no conocemos y nos genera esa ansiedad y esos nervios antes de que el otro conteste ese teléfono. O por ejemplo, cuando tenemos que exponer frente a una junta directiva, cuando tenemos que exponer frente a un panel de inversionistas, etc. Hay muchas situaciones que nos pueden generar nervios, que nos pueden generar ansiedad y que como nos sentimos intimidados, pues nos genera bloqueo cognitivo. Es decir, se nos olvida todo lo que vamos a decir, se nos quiebra la voz, empezamos a jugar con las manos, nos empezamos a mover frenéticamente en el escenario o nos quedamos aislados en una puntica del escenario donde nadie nos vea y por supuesto que eso afecta la credibilidad de nuestro mensaje y además afecta la forma en que los demás perciben la información. Entonces quédense porque en este video vamos a hablar justo de cómo vencer el pánico escénico. Vamos a hablar de 3 temas para poder comprender cómo vencerlo. El primero es por qué nos da pánico escénico. El segundo es qué está sucediendo en nuestro cerebro cuando sentimos pánico escénico. Y el tercero, pues finalmente, cuáles son las estrategias, o a mí me gusta llamarlo en realidad como la regla de oro máxima para poder vencer el pánico escénico, que me ha servido a mí, por supuesto, pero que además le ha servido a muchas de las personas que he tenido la oportunidad de entrenar. Pueden existir varias razones por las cuales sentimos pánico escénico. Hoy me voy a enfocar específicamente en una de ellas. La primera razón por la cual a uno le puede dar pánico escénico es porque, por supuesto, no domino el tema, entonces no me siento cómodo en ese tema. Pero esa la voy a obviar porque voy a partir del hecho de que cuando exponemos o cuando presentamos algo es porque pues sabemos de ese algo, somos expertos en eso, somos profesionales en eso. Entonces me voy a concentrar en la segunda razón por la cual nos da pánico escénico, que es la forma en que percibimos ese escenario. Es decir, nosotros sentimos que cada vez que vamos a hacer una exposición frente a alguien, pues necesitamos como convencerlo de algo. Es como si tuviera la presión de persuadir al otro de algo. Y normalmente ese algo es persuadirlo de que somos capaces, de que somos inteligentes, de que sabemos mucho, de que es un tema que yo realmente puedo dominar. Básicamente a ese lugar vamos a llamarle hablar para descrestar, es decir, esa sensación que tengo de querer descrestar al otro con lo que tengo para decir. No es que sea malo, lo que pasa es que es disfuncional, en realidad no nos ayuda. Y ese es el lugar que normalmente nuestro cerebro utiliza porque cuando ve una situación como una amenaza, pues siempre va a tender a defenderse. Para comprender la razón por la cual hablar desde este lugar o desde esta motivación es poco funcional, vamos a explicar algunos conceptos de la neurociencia. Lo que la neurociencia ha descubierto es que el cerebro utiliza las emociones como un sistema de evaluación de las circunstancias, para catalogarlo en 2 grupos. Es algo que es positivo, es decir, esta circunstancia me genera confianza, no amenaza mi vida, no amenaza mi supervivencia, por lo tanto puedo confiar en ella. Y esa sensación de confianza o esa percepción de confianza que genera el cerebro nos suscita emociones positivas. Al final las emociones son hormonas, por ejemplo, hormonas como las endorfinas, que son las hormonas de la alegría, las serotoninas, que no son las hormonas de la calma. O genera una evaluación negativa y esa evaluación negativa pues va a suscitar emociones negativas. Y dependiendo de esa percepción que el cerebro se haga de una situación, dispara un comportamiento. Entonces vamos a hablar de comportamientos porque así empezamos a entender por qué se genera el pánico escénico. Existen 4 tipos de comportamiento. El primero es el acercamiento. Y nos acercamos a algo siempre que esa percepción que haga el cerebro sea positiva y lo catalogue como confiable. Una vez lo catalogue como confiable, pues se liberan esas emociones positivas. En este caso vamos a hablar de la alegría, que es la emoción básica. Entonces, cuando yo siento alegría, cuando algo me genera placer, por ejemplo, cuando conozco personas que me caen muy bien, mi cerebro las cataloga como positivas, se me genera confianza, esa confianza me genera alegría o alivio o relajación o calma
Y esas emociones hacen que yo quiera compartir más tiempo con estas personas. Esa es la razón por la cual se generan amigos. Y eso es un típico comportamiento de acercamiento. Por el otro lado tenemos el miedo, que es una emoción que se siente cuando el cerebro percibe que está en una amenaza, pero además es una amenaza que no podemos superar, que no podemos afrontar. Y eso nos va a llevar a un comportamiento de huida, que es el segundo tipo de comportamiento. El típico ejemplo que siempre pongo es, imaginémonos que estamos en un safari en el África y que vemos un pájaro o una ave, esas bien espectaculares y divinas, y además vamos con una super cámara y entonces nos queremos bajar del jeep y tomarle una foto a este pájaro. Pero cuando nos bajamos detectamos que hay un león a 50 metros. Antes ponía este ejemplo con un león a 300 hasta que mi esposo dijo como 300 metros es súper lejos, no sigas poniendo ese ejemplo tan lejano. Entonces vamos a ponerlo con un león a 50 metros. En fin, el caso es que ustedes lo ven y claramente su cerebro lo que va a hacer es una evaluación muy rápida de si ustedes pueden superar esa situación, es decir, si ustedes pueden vencer al león, y probablemente sea un gran no. Y entonces la emoción que se suscita es miedo para poder huir de esa circunstancia y pues devolverse al jeep súper rápido. Estas evaluaciones que hace el cerebro en esos momentos donde estamos amenazados pues son súper importantes porque es lo que nos permite sobrevivir. Solo que muchas veces nuestro cerebro cataloga ciertas circunstancias como amenazantes cuando realmente no las son. Por ejemplo, cuando vamos a hablar en público, o sea, en realidad no me voy a morir, no es el equivalente al león. Pero si mi cerebro lo está percibiendo de esa manera, probablemente me lleve a un comportamiento de huida, de evitamiento de esa situación. Que cómo se puede ver en un escenario. Por ejemplo, cuando yo me paro por allá en la esquina, donde no quiero que nadie me vea, me aferro al atril como si fuera, mejor dicho, mi mayor escudo. Y claramente ahí denota que hay un tipo de evitamiento. O sea, yo realmente no quiero estar en esta situación y por eso todo mi lenguaje no verbal demuestra que lo único que quiero es como huir. Y por supuesto que eso afecta a nuestro mensaje, porque el lenguaje no verbal tiene el 93% del impacto emocional que generamos en un discurso. Bien, por el otro lado, tenemos otro tipo de comportamiento que es ataque. Y el ataque se suscita cuando sentimos rabia. Y la rabia es una emoción que se siente cada vez que el cerebro percibe que hay algo que lo amenaza, parecido al miedo, pero en este caso es una amenaza que sí puedo superar. O sea, el cerebro percibe que sí tiene los recursos para poder afrontar esa situación. Entonces, pues si no es un león, sino, no sé, un perrito muy chiquito que se te tira a morderte el tobillo, probablemente aunque tú ames los animales, pues es probable que tú reacciones para defenderte. Lo que cambió es que en uno tu cerebro percibía que no lo podía superar y en el otro sí. Y la rabia es una emoción supremamente importante, por ejemplo, importante para competencias deportivas o importante para superar algún tipo de obstáculo o algún tipo de desafío. ¿Cuándo es negativa? Cuando se canaliza contra personas, no contra situaciones. Tenemos también la tristeza. La tristeza es una emoción que se siente cuando el cerebro percibe que perdió algo muy valioso y pues nos lleva normalmente a estados de reflexión que se pueden asociar con estados de congelamiento. O sea, imagínense ustedes un despecho de estos bien horribles en donde uno está en estado de tristeza y claramente uno lo único que quiere es como dormir todo el día, uno es súper pausado, se mueve lento, entonces es un estado típico, digámoslo así, de congelamiento. Pero tenemos también congelamiento por otro tipo de razones. Por ejemplo, cuando hay exceso de ansiedad. Exceso de ansiedad significa exceso de cortisol, que hace que normalmente mi cerebro sienta que no tiene los recursos para superarlo y tampoco para huir. Entonces literalmente me quedo congelado, como cuando algo me intimida demasiado. Y normalmente ahí es cuando se nos quiebra la voz, porque se cierra la tráquea, entonces la voz empieza a vibrar de forma descontrolada y horrible. O por ejemplo cuando se nos sube mucho la sangre a la cabeza y nos ponemos súper rojos, quiere decir que hay cortisol y el cortisol hace que se nos bombee más sangre a las extremidades, porque básicamente lo que le estamos diciendo al cerebro es: estoy en una situación de riesgo y necesito más fuerza, más energía, bombéeme más sangre. ¿Ven? Todo tiene una explicación. Y finalmente tenemos, nos faltan dos, ¿no? Nos falta el asco, que es una emoción que se siente cuando el cerebro percibe que hay algo que nos pueda contaminar. Y como claramente yo no me quiero contaminar de nada, pues normalmente lo que hace el cerebro es llevarnos a un comportamiento de huida. Es decir, yo no quiero acercarme a esto, más bien quiero evitarlo. Como cuando uno se va a tomar un yogur por la mañana,
un delicioso yogur y cuando me lo voy a tomar huelo que está descompuesto y hago como, ¡ew! Esto está podrido o maluco. Y entonces automáticamente lo rechazo. Y tenemos la sorpresa, que la sorpresa es una emoción neutra, en sí misma no lleva ningún tipo de comportamiento, pero sí depende de la emoción siguiente. La sorpresa es simplemente la transgresión de una expectativa, es decir, esto yo no me lo esperaba. Puede ser una transgresión positiva, que en ese caso es como, esto no me lo esperaba, positivo, cuando lo ves en un imposible inversionista. Si ustedes han visto los episodios de Shark Tank, por ejemplo, muchas veces la persona que está exponiendo hace algo que los inversionistas no se esperaban. Entonces ahí hay sorpresa positiva y se ve algo así como, no me estaba esperando esto. Pero también puede ser una sorpresa negativa, es decir, pues si suena una bomba en este instante, pues todos nos vamos a sorprender y luego vamos a sentir miedo y eso nos va a llevar a la huida. Cuando sentimos emociones negativas, es decir, cuando nuestro cerebro catalogó una situación como desconfiable o amenazante y se suscita miedo, ansiedad o estrés, se prende un lugar de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que no son las de acá, nosotros también tenemos amígdala en la cabeza o en el cerebro. Y hagan de cuenta que es como la estación de bomberos del cerebro, que cada vez que el cerebro percibe que hay algo amenazante, ¡pum!, se prende, ¿cierto? Es lo que están viendo acá puesto como rojo. Cuando la amígdala se prende, reacciona, digamos, todo el sistema de defensa, el sistema defensivo de nuestro cerebro, y ahí es donde se liberan hormonas que el cuerpo necesita para tener más fuerza o para tener más energía. Lo que pasa es que este es un sistema maravilloso cuando realmente necesitamos sobrevivir porque nos va a dar más fuerza, literalmente, y más energía. Pero como el cerebro tiene que priorizar la glucosa que tiene, la glucosa pues son los recursos de energía que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro, pues entonces apaga los mecanismos de sistemas cognitivos o los inhibe para que si algún médico está viendo esto, un neurólogo no diga, niña, ¿qué está diciendo? Pero efectivamente sí los inhibe. Por ejemplo, inhibe un lugar de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal del cerebro, que es lo que tenemos aquí adelante. Es decir, si se toca en la frente, se toca en su corteza prefrontal. Lo que nos permite a nosotros la corteza prefrontal es la capacidad de pensar en el futuro, es decir, la capacidad de hacer predicciones, de hacer cálculos, es lo que nos permite ser creativos, es lo que nos permite solucionar problemas, es lo que nos permite, por ejemplo, elaborar un discurso, ¿cierto? Aunque claramente interviene en otros sistemas, pero este específicamente es muy importante cuando vamos a dar una charla, cuando vamos a dar un mensaje, cuando necesitamos pararnos frente a un público y resolver las preguntas que el público me está haciendo. Y este lugar se inhibe, o por decirlo fácilmente, queda como pausado cuando el sistema de alarma se prende. Es decir, cuando la amígdala está activa, nuestra corteza prefrontal está inhibida. Y eso es gravísimo, porque eso es justamente lo que nos produce bloqueo cognitivo. Entonces vamos a volver a traer lo que estaba hablando de hablar para descrestar a este momento. Porque hablar para descrestar es la causa fundamental por la cual nos da pánico escénico. ¿Qué es hablar para descrestar? Todos hemos estado en ese lugar y esto es súper importante que lo entendamos porque si lo podemos comprender, podemos hacer el cambio hacia el otro lugar que se denomina hablar para aportar. Hablar para descrestar es cuando nosotros nos ponemos en el centro de la comunicación. ¿Cómo así? Es, por ejemplo, cuando me dicen, oiga, ¿por qué no prepara una charla para este viernes que queremos darle a la junta directiva? Por decirlo así. Y entonces, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¡Oh! ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué voy a decir? Ay, que por favor no se me vaya a olvidar nada de lo que yo vaya a decir. Que los demás piensen que yo soy inteligente. Mejor dicho, el objetivo aquí es descrestar al otro. Pero eso tiene un gran problema. Si se fijan, yo estoy en el centro de los pensamientos, pero la comunicación no está hecha para eso. La comunicación no está hecha para que nosotros brillemos. La comunicación está hecha para que nosotros demos algo que al otro le sirva, algo que el otro no sabe, que yo sí sé y que por lo tanto se lo puedo aportar en un mensaje. Para eso es que existe la comunicación, porque los seres humanos no somos autosuficientes. Necesitamos los unos de los otros para poder edificar, para poder construir, para poder crear. En fin, lo que quiero decirles es que cuando estamos muy ensimismados pensando en cómo nosotros vamos a quedar, se pierde el propósito principal de la comunicación, que es finalmente poder darle algo a alguien que le sirva para algo.
Y esa sensación de querer brillar, de querer quedar bien, nos pone una presión inmensa. Entonces voy a enumerar 3 dificultades que nos genera hablar para descrestar, para poderlos, digamos, pasar al otro lugar, que es hablar para aportar. Primera dificultad: como lo importante es que yo quede bien, entonces la información que elijo, la elijo para mí mismo, no para el otro. Es decir, elijo la información que a mí me hace quedar bien, pero lo que pasa muchas veces es que esa no es la información que al otro realmente le interesa o le aporta. Por ejemplo, yo creo que en este ejemplo hemos caído todos. Y digo caído porque en realidad pues es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Si yo voy a hablar con un cliente y yo estoy pensando en cómo quedar bien, probablemente la primera información que yo elija para decirle es cuántos años de experiencia tengo, cuántos reconocimientos he recibido. Y realmente eso al cliente no le importa. Lo que le importa al cliente es qué obtengo yo con lo que usted me quiere vender, cuál es el resultado que yo consigo, cuál es el valor o el beneficio que usted me genera. Y cuando ya hayamos dado ese beneficio y cuando ya hayamos contado ese valor, probablemente el cliente pregunte, oiga, ¿y usted cuánta experiencia tiene? Y ahí sí se lo voy a decir. Pero si lo hacemos al revés, si se dan cuenta, entonces estoy escogiendo un montón de información que no necesariamente al otro le importe. La segunda dificultad: normalmente elijo un lenguaje supremamente sofisticado, es decir, un lenguaje que me haga lucir como un gran experto, pero que no necesariamente el otro comprende. Y de ahí surge el famoso dicho, confunde y reinarás. Pero yo les digo que en realidad es cero asertivo, porque nadie va a poder seguir, comprar, adquirir, promover, impulsar o apoyar algo que no pueda entender. ¿Y saben qué es lo que pasa con esto? Que mucha gente va a veces a nuestras conferencias o mucha gente a veces se sienta con nosotros, sale de ese lugar y cuando alguien le pregunta, oiga, ¿y qué tal estuvo la conferencia? Uno dice, oiga, no tengo ni idea, porque no supe. Y la última dificultad que se nos presenta es que me estoy poniendo un peso enorme en la espalda. Es decir, imagínense nosotros teniendo la tarea de persuadir a los demás de que somos inteligentes, de convencer a los demás de que soy, mejor dicho, el mayor experto de un tema. En realidad esa no es nuestra tarea. La persuasión es un resultado, pero nunca debe ser el objetivo. El objetivo siempre debe ser aportar, darle algo a alguien que le sirva. Y como resultado se puede generar una persuasión. El otro lugar, que es hablar para aportar, a donde yo los invito a pasarse, ojo que el cerebro siempre los va a llevar al descreste. Entonces necesitamos conscientemente pararnos en el aporte. Hablar para aportar significa que el centro de mi comunicación no soy yo. El centro de mi comunicación es mi público. ¿Qué le sirve? ¿Cómo le aporto? ¿Qué información que yo sé y que yo tengo le puedo dar para que él pueda hacer algo con eso? Y eso es hablar para aportar. Fíjense que requiere humildad. Requiere desprenderme de mi sensación de quedar bien para acoger el deseo de darle algo a alguien que le sirva. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno habla para aportar? Que naturalmente se liberan emociones positivas. Es decir, normalmente cuando nosotros hacemos algo por alguien y con el deseo de ayudar a alguien, siempre vamos a sentir alegría, vamos a sentir entusiasmo, que son emociones claves, acuérdense, para aprender la corteza prefrontal del cerebro y para comportarnos de mejor manera. Pero además tiene otros 3 beneficios que se contraponen a las dificultades que nos presentaba el otro lugar. El primero, cuando yo elijo la información pensando en aportar, lo primero que elijo es algo que al otro le sirva, algo que realmente le aporte. Y desde ahí nuestros mensajes van a ser mucho más enganchadores. Segundo, claramente me interesa mucho que el otro entienda lo que estoy diciendo. Entonces, en lugar de refugiarme en todo ese lenguaje técnico y sofisticado, elijo palabras mucho más sencillas, elijo ejemplos, elijo analogías. Me preocupo por cómo voy a hacer para transferir esta información de manera más clara para mi público. Y tercero, que como no me pongo esa exigencia gigante y enorme de persuadir a los demás, sino que realmente mi único objetivo es generar aporte, es un objetivo humilde en realidad. Es decir, no tengo que convencer a nadie de que yo soy bueno. Lo único que tengo que hacer es poner al servicio del otro una información que yo tengo. Se siente un descanso, se siente un gran alivio y ahí se liberan dopaminas. Y este, mis queridos amigos, es el tip máximo para lograr una comunicación asertiva.
porque la asertividad requiere de emociones positivas. Aquello que siento es aquello que transmito. Entonces el primero que tiene que sentirse entusiasmado por dar un mensaje soy yo mismo, y así lo contagio a los demás. En nuestros cursos digitales de comunicación asertiva, enseñamos y perfeccionamos la habilidad de ser un orador exitoso en cualquier campo. Si tú eres un comercial, eres un vendedor y quieres hacer que tus mensajes sean muchísimo más efectivos, yo te recomiendo tomar nuestro curso de prospección y pitch de ventas, que básicamente soluciona todos los aspectos que tienen que ver con un mensaje comercial de alto impacto. Con la metodología que nosotros utilizamos, que se llama la metodología Smart Sales, hemos logrado que los mensajes comerciales tengan más de un 63% de efectividad en correos electrónicos para conseguir reuniones con contactos de poder de clientes potenciales y más de un 90% de efectividad para llamadas en frío. Lo que se ve en este curso de prospección y pitch de ventas es precisamente cómo construir un mensaje de valor o un pitch de ventas de la forma más efectiva posible, cómo conducir reuniones con contactos de poder y cómo crear propuestas de alto impacto. Y para todos aquellos que quieran perfeccionar sus habilidades más de oratoria, de hablar en público, de comunicación asertiva en general, les dejo nuestro curso digital de comunicación asertiva, en donde se ven diferentes estructuras narrativas para diferentes contextos, por ejemplo, cómo hablar o cómo presentar un informe de resultados, cómo dar una conferencia cuando es una conferencia de motivación y otras estructuras que vamos a ver en este curso, y también todos los elementos del lenguaje no verbal, como manejo del cuerpo, manejo de la voz y cómo hacer buenas presentaciones o presentaciones de alto impacto. Espero que lo disfruten, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.